Tengan todos muy buenos días, espero que estén teniendo un excelente día, una excelente mañana. En el día de ahora vamos a adorar a Dios y le vamos a dar gracias porque esta es nuestra reunión número 100. Gracias al cielo esto ha podido ser posible, también gracias a ustedes. Les agradezco por siempre estar pendiente de nuestras publicaciones y por siempre estar viendo nuestras clases. Entonces en este día les quiero pedir que por favor se pongan de pie porque vamos a alabar el nombre de Dios ahora. Vamos a decirle: Señor, solo tú eres santo, solo tú eres digno y gracias a ti somos libres, Jesús. Así que díganle a su papá, a su mamá, a la persona que tengan a la par que se ponga de pie con ustedes y que vamos a saltar porque en este día vamos a adorar el nombre de Dios como nos han enseñado en la iglesia y como nos han enseñado nuestros papás. Ahora vamos a exaltar a Dios y quiero que salten, que bailen ahí donde estén, que se regocijen y le den toda la gloria a Dios. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. Yo libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. Yo libre soy. Hola niños, muy buenos días, bienvenidos otra vez a sus clases. Déjenme contarles que hoy es un día muy especial porque hoy cumplimos de hacer 100 videos. Hoy es el video número 100 que realizamos. Esto significa que hemos estado 100 días juntos en las redes sociales, aprendiendo de la palabra de Dios, conociendo diferentes personajes que la Biblia nos llama a seguir. Hay otros personajes que nos llaman a no seguir esas conductas. Y ha sido, estos 100 días han sido días de mucha alegría, de mucha bendición, poder estar compartiendo. Cada uno de nuestros maestros que hemos estado dándoles clases, ha sido algo muy bonito en lo que hemos podido darnos a conocer a diferentes lo que a ustedes les gusta y todo eso. Entonces estamos muy contentos de cumplir estos 100 videos que han sido 100 días en casita recibiendo la palabra desde allá. Sabemos que ha sido a veces un poco difícil no podernos ver en persona en la iglesia, pero sabemos que Dios es fiel y va a llegar el momento que podamos volvernos a reunir en la iglesia, de poder disfrutar de las dinámicas, de la alabanza, de las clases en vivo. Entonces solo les queremos dar gracias por habernos dejado entrar a su casita estos 100 días, que nos sigan dejando entrar para poder seguir hablando de la palabra de Dios, porque hay tanto que hablar de la palabra, de la Biblia. Entonces queremos también felicitarles a ustedes porque han estado ahí con nosotros estos días, por estar haciendo las dinámicas, escuchando las prédicas. Entonces es un día muy especial y queremos felicitar a todos los maestros que han estado con nosotros. Pues ayer fue el día del maestro y les queremos dar feliz día, que la pasen muy bien. La clase de hoy va a ser 2 de Samuel 1 2 de Samuel 24 del 1 al 17. El tema que vamos a tocar hoy se llama Entre la espada y la pared. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a empezar a hablar del versículo 24. ¿Qué dice? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijesen: ya ve a un censo de Israel y de Judá. Entonces, vamos a hablar de un censo. ¿Qué es un censo? Un censo consiste en contar y saber cuánto número de personas hay en un país. Por ejemplo, ahorita como que el presidente dijera: quiero saber cuántas personas hay en el país, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres. Entonces empiezan a contarlos a todos los del país. Entonces vemos aquí que la palabra dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y esto hizo que incitara a David a hacer el censo. Pero vemos más adelante en un versículo, en 1 Crónicas 21:1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, que es la mejor explicación porque podemos ver que era algo que a Dios no le agradó, a que hiciera el censo. Entonces, sin embargo, podemos ver que aquí lo que pasó es que Jehová permitió que David lo hiciera. Las motivaciones que tuvo había sido Satanás el que se les había puesto. ¿Por qué? Porque el principio del censo era algo de pecado, porque en Éxodo 30:12 dice:
que habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. Este pensamiento en algunas culturas antiguas era que el hombre solo tenía derecho a contar o hacer un censo sobre lo que le pertenecía a él. Entonces podemos ver que Israel no le pertenecía a David, sino que solo a Jehová. Entonces el censo tenía que haberse realizado solo si Jehová le hubiera dicho a David por medio de una profecía o hablar con él: hijo, David, quiero que censes a mi pueblo. Entonces por eso fue que Dios se molestó, porque Dios no había pedido eso. ¿Por qué quiso hacer un censo de Israel? Podemos ver, como les decía antes, que esto es peligroso por lo que les decía, ¿verdad? Porque solo Dios tenía que haberle dicho a David. Entonces, ¿por qué podemos ver que hizo esto David? Podemos ver que David hizo el censo no por algo no por motivaciones positivas, sino que David lo que iba atrás de todo eso era el orgullo de David. ¿Por qué? Porque David lo que quería saber es cómo había incrementado la nación y cómo mi pueblo tiene tantas personas, para ver cuánto ejército tenemos, cómo es la fuerza que tenemos. Entonces lo hizo por un poco de curiosidad y de autoconfianza, de sentirse, yo soy fuerte, yo soy el rey, quiero saber cuánto pueblo tiene. Por eso es que no le agradó a Jehová. Entonces podemos ver aquí en el versículo 2 que dice: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, de Dan hasta Beerseba, y a un censo del pueblo. En el 3 vemos que Joab respondió al rey. Jehová, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y lo que vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace esto, mi rey, hacerlo? Podemos ver que aquí Joab le dice a David que por qué va a hacer el censo. O sea, él se pregunta y se opone al censo. ¿Por qué? Porque Joab no tenía miedo de hablarle a David cuando pensaba que él estaba equivocado. Entonces, con el mejor interés de David y que tenía para el pueblo, Joab discretamente le pidió a David: hey, rey, mire, reconsidere su juicio, no lo haga. Entonces podemos ver que aquí Joab era como la mano derecha de David. Entonces él no tenía miedo para decirle a David: rey, se ha equivocado, mire, rey, piénselo 2 veces. Entonces, ¿por qué? Porque Joab entendió que detrás del censo lo que David buscaba, como les había dicho, era una autoconfianza. O sea, él había visto, David quiere hacer el censo por orgullo, porque él se siente poderoso, no porque Dios se lo dijo. Pero podemos ver que aquí la orden del rey pudo más que Joab, porque pues sí era el rey, ¿verdad? Entonces no solamente fue Joab quien trató de decirle a David que no lo hiciera, también los capitanes del ejército le advirtieron y dijeron: David, no conteja a los soldados. Pero David no le importó y de todas maneras lo hizo. Entonces vamos al versículo del mismo 2 Samuel 24, 5. Dice: y pasando el Jordán acamparon a Oer, el sur de la ciudad, y en medio del valle de Gad. Después fueron a Laad y a la tierra de Bab. Aquí van explicando desde dónde fue su recorrido. Entonces vemos que después de que hubiera recorrido toda la tierra, esto tomó casi 10 meses completar el censo. Entonces David tenía que haber cancelado este necio censo durante estos 10 meses, pero no lo hizo. O sea, podemos ver que tuvo 10 meses para pensar y decir: no, estoy equivocado, mejor no lo hago. Pero no le importó y dejó que casi fuera un año que todo su ejército anduvo contando y censando a cada una de las personas. Entonces Joab luego dio el censo al rey y le dijo que los resultados que habían mostrado eran 1.300.000 hombres de guerra entre las 12 tribus de Israel, reflejando un total estimado de población como 6 millones, o sea que había mucha gente. Y esto lo podemos ver en el versículo 9. Dice: y Joab dio el censo del pueblo de Israel, y fueron de los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Podemos ver que aquí ya va la culpa de David, y vemos que en el versículo le dice: Señor, que por favor le quite esta culpa. Entonces vemos que le pesó en su corazón a David, porque David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero se dio cuenta que como todos no era perfecto, pero tenía un corazón sensible al pecado. Entonces, como decía, él no era perfecto, pero él sabía cuando había pecado y tenía esa sensibilidad de decir: he hecho algo mal. ¿Por qué? Porque David mantenía una relación muy estrecha con Dios. Entonces aquí también vemos que le dice que le ruega que quite el pecado de su siervo porque ha hecho mal. David ahora veía que lo que había hecho lo había hecho por orgullo, y la vanagloria que brotaron a él a hacer tal necedad fue como: ¿para qué lo hice? Me arrepiento.
Entonces vamos ahora a 2 Samuel, el versículo 11. Y dice: por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciéndole: ve y di a David, así ha dicho Jehová. Aquí podemos ver que el profeta Gad, Dios lo utilizó para hablarle a David. ¿Y qué fue aquí lo que le dijo? Vamos a leer. ¿Qué dice? 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años? ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos? ¿O que 3 días hay en tu tierra peste? Piensa ahora y me contestas. Podemos ver que aquí le ofreció 3 cosas. Dios usó el de pecado de David para revelar el corazón y la sabiduría de este. Porque su elección eran 3 opciones, como les decía. La primera eran 7 años de hambre. La segunda era que él huyera 3 meses de sus enemigos. Y la tercera, que 3 días hubiera peste en su tierra. Vemos que si hubiera 7 años de hambre, eso significaría la muerte para algunos de Israel, porque no iba a haber comida. Pero los ricos siempre van a poder sobrevivir. Entonces Israel tendría que depender de las naciones vecinas para buscar el alimento. Si escogiera que hubiera 3 meses delante de sus enemigos, eso significaría la muerte de algunos de Israel, también de su pueblo y de su ejército. Pero mayoritariamente solo fueran soldados. Y tendría que luchar, y después para luchar con sus enemigos no iban a haber soldados. Y el tercero es que significaría la muerte de algunos de Israel, pero cualquiera podía ser atacado por esta plaga. No había distinción entre que fueran soldados, que fueran ricos, que fueran pobres. Entonces aquí David escoge, vemos en el capítulo 14, que dice: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Podemos ver que aquí David escoge la opción número 3, que es 3 días de peste en su tierra. Entonces podemos ver que David escogió estos 3 días, pero ¿por qué los escogió? Porque en las otras 2 opciones, a pensamiento de David, el rey y su familia podían ser protegidos del peligro. ¿Por qué? Porque si había hambruna, el palacio iba a tener sus reservas de comida y él iba a poder comer bien. Si habían sido perseguidos por los enemigos, eso hubiera puesto unos soldados alrededor y lo hubieran protegido. Pero esta tercera no tenía distinción, entonces él lo que quería también es exponerse a la disciplina de Dios, él y su familia. Entonces podemos ver que aquí él lo que hizo fue mostrar la grandeza de su mente al escoger la peste. ¿Por qué? Porque él aceptó el pecado, aceptó las consecuencias que Dios le iba a dar, pero dijo que yo también la sufra. Entonces aquí vemos que él escogió que él y su familia hubieran sido expuestos igual que sus esclavos, igual que sus soldados, igual que toda la gente. O sea, ahí no había distinción de persona, y vemos que David aceptó ser castigado, él también, porque podemos ver que a veces las consecuencias que pueden pasar, que iban a pasarle a él, no lo iban a afectar. Entonces él iba a decir: no me importa, no me dolió, no sentí. Entonces, pero él fue honrado y aceptó el castigo del Señor. Podemos ver también aquí la plaga que destruyó a Israel fue severamente grave. Vemos en el 14, del 15 al 17, que Jehová envió la peste sobre Israel desde el tiempo y murieron el pueblo 70,000 hombres. Entonces vemos que aquí que murió pueblo desde Dan hasta Beerseba, 7,000 hombres. Entonces fue una gran calamidad sobre Israel, una plaga tan devastadora que afectó a tantos en un periodo tan corto, que eran 3 días, imagínense. En 3 días murieron tantas personas. Entonces aquí vemos que Jehová luego se arrepintió del mal. Esto justifica la sabiduría de David al ponerse en manos de Dios, porque él no podía confiar en que el hombre se arrepintiera del mal, pero al ver lo que hizo David fue como: lo que he hecho, David de verdad actuó bien, se arrepintió. Entonces aquí vemos que él le dice, que le pide: te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Como un verdadero pastor, David pidió que el castigo cayera sobre él y su propia casa. Teniendo otro propósito de cumplir, Dios no aceptó la oferta, pero vio el corazón de David de decir: Señor, que no afecte esto ya al pueblo, sino que solo a mí y a mi familia. Entonces podemos ver que aquí que los cristianos siempre tenemos que estar alertas a la toma de decisiones. No importa la decisión, puede ser una decisión pequeña, una decisión grande, pero siempre tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para tomar las decisiones correctas, para estar seguro que el Señor siempre nos guía a la mejor decisión.
Y también podemos ver que siempre Dios nos rodea de buenos amigos y de personas que están siempre a nuestro lado. Como podemos ver en esta historia, David tenía siempre a la par a su lado a Joab, que fue, si se podemos recordar, Joab le decía: no, rey, no haga esto, porque Joab era sabio. Entonces, como Joab, nosotros también tenemos, Dios pone Joab en nuestras vidas, que estén siempre con nosotros y nos digan: mira, no hagas esto, o mira, esto es incorrecto. Y no siempre son solo amigos, también a veces son mayores o personas adultas, como nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros maestros de kids, nuestros maestros del colegio, que a veces Dios los pone para darnos consejos, decirle, por ejemplo, un papá: hijo, no te vayas por acá, te puedes caer. Y nosotros vamos y nos caemos. Entonces tenemos que saber ser sabios a la hora de tomar decisiones, por muy pequeña que sea esta decisión. Entonces sabemos que cuando vamos por el camino equivocado de la vida, como dicen, siempre Dios se pone personas en nuestra vida. Desde un mejor amiguito, un maestro, un abuelo, un pastor. Entonces podemos ver que Dios los pone para que los escuchemos antes de que sea muy tarde. También podemos ver que después de haber hecho algo incorrecto ante los ojos de Dios, tenemos que imitar al rey David, porque el rey David, como todos nosotros, era humano y era imperfecto. Podemos ver todas las imperfecciones que tuvo, pero donde está la bendición de él es que él siempre buscaba y se arrepentía y tenía una intimidad con Dios y le pedía perdón. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos podemos equivocar, tomar malas decisiones, pero donde está lo bueno es pedirle perdón y saber que lo hemos hecho. Y como sabemos que Dios tiene la capacidad para perdonarlos a todos nuestros pecados, entonces, ¿por qué? Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y culpa. Entonces sabemos que tenemos un abogado, que es Jesús, que cuida de nosotros, nos perdona de todos nuestros pecados. Entonces vemos que aquí David hubo un momento, por eso se llama el tema, entre la espada y la pared, que sintió entre la espada y la pared, en el sentido de primeramente mi orgullo, voy a hacer caso a lo que yo pienso o a lo de mi amigo, ¿qué hago? Y después mi pueblo o yo. Entonces vemos que aquí él prefirió sacrificarse y decir: Señor, que el castigo caiga sobre mí, que caiga en mi familia, que caiga en mi pueblo. Entonces vemos que David reconoció que estas personas que sufren las malas decisiones siempre son aquellas personas que amamos, porque a veces las consecuencias de nuestros actos no solo nos afectan a nosotros, sino que a nuestra familia, a nuestro alrededor. Por ejemplo, si nosotros no estudiamos y dejamos dejamos un año, perdemos un año de estudio porque no quisimos estudiar, porque fuimos desobedientes, esto va a afectar a nuestros papitos. ¿Por qué? Porque nuestros papitos se van a sentir mal de que nosotros dejamos un grado, por ejemplo, y también les va a incurrir en gasto de volver a pagar otro año, de ver cómo hacer para que mejoremos. Entonces afecta a los demás. Igual si nos portamos mal y tenemos a un hermanito y lo molestamos, el hermanito sufre también las consecuencias de nuestros actos. Entonces podemos ver que aquí tenemos que ser sabios y siempre tomar las decisiones respaldadas de Dios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esta es la clase que hemos tenido hoy. Espero que les haya gustado y hayamos aprendido mucho. Vamos a realizar una oración antes de terminar. Vamos a inclinar nuestros ojos y poner nuestras manitas juntas. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que sea un día de bendición, que nos guardes y nos protejas. Gracias, Señor, porque hemos podido decir Ebenecer hasta el día de hoy y llegar a nuestro video número 100. Te pedimos que nos sigas utilizando para seguir llegando a casa de cada uno de los niños y que podamos aprender de la palabra de Dios. Bendice a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros pastores, su familia, a nuestra iglesia, y que muy pronto podamos estar juntos regocijándonos en nuestra casa y de la iglesia que muere. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso ha sido todo. Recuerden que todos los días a las 10 de la mañana estamos poniendo videos de clases para ustedes. Si no las pueden ver a esa hora, pueden verla todo el día, porque esos videos están puestos en la fanpage todo y quedan ahí para que ustedes los puedan ver a la hora que ustedes quieran. Y recordarles que compartan los videos con sus amiguitos, con sus familias, para que podamos llegar a más vidas y a más corazones. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les esperamos verlos un día más cada mañana al despertar, estar juntos y orar y recibir la palabra de Dios. Eso es todo. Nos vemos. Cuídense. Adiós.